Bueno, buenos días, un saludo fraterno en el nombre del Señor para cada uno de los amados amigos de esta casa y para todos los que nos están viendo en esta mañana por esta transmisión. Agradecemos al Señor por la vida que nos ha regalado, por la gracia impartida en Cristo y también por preservarnos hasta hoy. Quiero hoy saludar a cada uno una vez más, a mis amigos, a mis hermanos, a todos los que están conectados y decirles que esta mañana es una mañana muy especial. Es un día muy especial en razón de que hoy disfrutamos un día más de la misericordia del Señor, disfrutamos también de su gran amor, de su favor, su gracia, y esto, mis amados, esto tiene un gran peso y nos motiva a nosotros a levantarnos con una actitud de gratitud, pero también a saber que Dios es fiel, que Dios ha sido fiel, seguirá siendo fiel, y en razón de eso le adoramos y le honramos. Bueno, vamos a orar para empezar nuestra palabra en esta mañana, la palabra que el Señor hoy nos ha permitido recibir para compartirla con cada uno de ustedes. Entonces les invito allá en su lugar, en su casa, que tengamos una actitud de oración. Un momento, oremos. Padre, gracias. Señor, gracias por este día que nos has regalado, por concedernos el favor y por darnos, Señor, el privilegio de poder disfrutar un día más. Agradezco, Señor, por la vida de cada uno de los amigos, de los hermanos que están conectados. Señor, oramos también desde la realidad de la vida que nos has dado. Oramos, Señor, para que cada uno sea impartido, Señor, en su espíritu por esta palabra implantada en nuestro espíritu, Señor, lo vamos a recibir con mansedumbre, pero también, Señor, que toda situación difícil que se esté atravesando, aparte de la que ya a nivel general se está viviendo, oramos, Señor, para que hoy podamos ser fortalecidos con poder en el hombre interior por tu espíritu, Señor, y que a raíz de eso podamos comprender cuál es la longitud, la anchura, la profundidad, la altura de tu amor, y eso nos fortalece, Señor, porque es una esperanza viva en nosotros. Y eso, Señor, nos capacita para seguir avanzando en medio de esta carrera que tú nos has establecido. Gracias por cada uno, Señor. Los que están enfermos, sabemos que por causa de tu propósito, Señor, la sanidad está en ellos. También sabemos, Señor, que los que están tristes, los que están angustiados, que tu palabra, Señor, hoy sea como un aliciente a nuestras vidas, a cada una de las vidas de mis hermanos, Señor. Sé tú llevando toda carga, Señor, hoy soltamos toda ansiedad. Tu palabra también dice que echemos nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, bueno, vamos a comenzar hoy la palabra. Hoy vamos a tener un tiempo de compartir esta palabra, el pan de vida, que es lo más maravilloso que nosotros podemos recibir cada día. Ese pan de vida que nos ha sido dado, que es Cristo, pero que a través de lo que predicamos se nos recuerda, pero también se nos reafirma esa grandiosa bendición que hemos recibido por la palabra. Quiero compartir un tema en esta mañana, y el tema es la razón de nuestra existencia. La razón de nuestra existencia. Quizás ese tema es interesante porque mucha gente se pregunta cuál es la razón de su existencia en esta tierra. Aún también en medio del mundo cristiano, la gente tiene siempre ciertas incertidumbres acerca de cuál es la razón por la cual ellos están en esta tierra, y hay momentos en que se generan ciertas crisis existenciales que llevan a las personas a tener cierta insatisfacción en su vida y a generar dependencias de sistemas religiosos, dependencias de personas, dependencias de ciertas actividades que, según ellos, por su crisis existencial, generan cierta tranquilidad en su vida. Pero yo vengo a decirte en esta mañana, en el nombre del Señor, la razón por la cual estás en esta tierra, y eso será clave para eliminar toda crisis en tu vida, toda crisis existencial que te lleva de repente a vivir en una insatisfacción permanente. Y para ello quiero leer en esta mañana, aquí en el libro de Salmos, Salmos capítulo 138, versículo 8, Salmos 138, el versículo 8, allí hay un texto que para mí ha sido muy importante,
en razón de muchos momentos antes que vivíamos en dificultades o en crisis o en enfermedades. Cuando este versículo es iluminado en nuestro espíritu, entonces cambian las cosas. Salmo 138, versículo 8. David, el salmista, dice, voy a leerla en la traducción del lenguaje actual, y dice: el Señor llevará a feliz término su acción en mi favor. Señor, tu amor es eterno, dice. No dejes incompleto lo que has emprendido. Interesante como lo dice esta versión, pero quiero repetirlo una vez más para que ustedes lo escuchen en sus casas. Dice: el Señor llevará a feliz término su acción en mi favor. Tu amor es eterno. No dejes incompleto lo que has emprendido. Pero también en la Nueva Versión Internacional dice el mismo versículo: el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura por siempre. No abandones la obra de tus manos. Efectivamente, este texto nos trae claridad, mis amados, con respecto a la razón de ser de nosotros en esta tierra. Quiero que usted y yo recordemos un poco. Dios crea al hombre con un propósito. Eso lo hemos escuchado muchas veces. Dios crea al hombre con un propósito, y desde entonces la razón de ser del ser humano en la tierra tiene que estar alineada a ese propósito. Porque cuando la razón de ser del ser humano no está alineada a ese propósito por el cual Dios lo creó, siempre su vida tendrá el vacío, independientemente que tú te congregues 7 días a la semana o 30 días al mes, independientemente de lo que hagas, de las diversas cosas que se hacen en el ámbito de la religión o de la vida que tú profesas, siempre habrá un vacío, porque solo hay una razón por la cual usted y yo existimos o fuimos traídos a existencia en esta tierra. Es claro, como el salmista, a pesar del pacto en que operaba, que no estaba toda la iluminación clara, ellos esperaban algo que Dios había prometido, pero tenía claro el salmista que el Señor cumpliría en él la razón por la cual lo había creado. Él dice: el Señor cumplirá en mí, dice el salmista David, su propósito, pero también le dice: Señor, tu misericordia es eterna. Por favor, no dejes incompleto lo que has emprendido. Quiero que comprendamos algo que es muy interesante. Hemos sido creados para su propósito eterno. Y con base en esta expresión que acabo de decirles, nos damos cuenta que hay muchas personas que cuando llegan al Señor o cuando se congregan, una de sus grandes inquietudes o de sus grandes interrogantes es: ¿cuál será mi propósito en Dios? La gente siempre está enfocándose a cuál será mi propósito o qué será lo que yo tengo que hacer en Dios. Pero déjame decirte en esta mañana, a manera de introducción, tú no estás aquí buscando tu propósito. Tú estás en esta tierra porque el propósito eterno te trajo a existencia. Voy a repetirlo: tú no estás aquí buscando tu propósito o buscando tus propósitos, porque tú estás en esta tierra o estamos en esta tierra porque el propósito, ojo, singular, uno, de Dios eterno nos trajo a existencia. Por lo tanto, mis amados, la palabra propósito es una palabra muy importante en su etimología griega. En el griego la palabra propósito es la palabra protexemai, y protexemai traduce al castellano colocar antes, pero también traduce proponerse algo. También dice determinar algo para establecerlo y realizarlo. Esa expresión protexemai lo que está diciéndonos a nosotros es que cuando Dios nos crea, escúcheme, allá en Génesis 1:26, Él nos crea y en esa creación gloriosa establece ese propósito eterno. La razón por la cual Dios crea al hombre es básicamente para que el hombre sea la expresión visible en esta tierra del Cristo eterno e invisible. Repito, la razón por la cual
Dios crea al hombre y lo establece en Edén. Es para que el hombre sea la expresión visible del Cristo invisible, pero también para que el hombre gobierne. Note que no se puede arribar al gobierno si no se tiene claro el propósito eterno. Por lo tanto, mis amados, en Dios no se trata de mis propósitos. En Dios se trata de su propósito. Repito, en Dios no se trata de mis propósitos. En Dios se trata de su propósito. Note que vale la pena que entendamos algunos términos. Dios tiene un propósito eterno, pero tiene con cada uno de nosotros planes diversos. Planes que tienen que ver de acuerdo a nuestro contexto, donde nos hemos criado, donde estamos viviendo. Pero a pesar de la diferencia de planes que tiene con cada uno, todo eso tiene que apuntar al cumplimiento de su propósito. Su propósito te trajo a esta tierra, por lo tanto su propósito te preserva en esta tierra. Voy a repetir esto porque es importante que lo asimilemos. Su propósito eterno te trajo a esta tierra, por lo tanto su propósito eterno te preserva en esta tierra. Escúcheme, amado amigo. Usted no es preservado por sus habilidades humanas, porque quizás tenga los mejores médicos o tenga los mejores recursos. Usted es preservado en esta tierra por causa de su propósito. Note cómo el salmista dice: tú cumplirás tu propósito en mí. Pero también está reafirmando: y tú no dejarás incompleta, Señor, la obra que empezaste. Eso tiene mucho que ver con lo que el apóstol Pablo también nos dice, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el fin. Por lo tanto, mis amados, note, a manera de concluir la introducción, Dios decidió otorgar autoridad a hombres que Él creó, escúcheme, para llevar a cabo su propósito. Porque cuando Dios crea al hombre, Él dice, note, en la primera parte de la creación, para mí la creación del hombre está dividida en dos partes. Primero, el diseño celestial que Dios establece en Génesis 1:26, y Él dice: hagamos al hombre conforme, dice, a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree. Ahí muestra entonces dónde era que aquel hombre que Él iba a crear iba a señorear. Por lo tanto, cuando Él dice eso en Génesis 1:26, Él está hablándose a sí mismo. La deidad de Dios dice: hagamos al hombre. Pero quiero que usted recuerde esto: eso no ocurrió en la tierra, eso ocurrió en el cielo. Dios estaba en el diseño, en la planeación. Luego entonces ese diseño, esa realidad espiritual la trajo a existencia, pero antes creó a ese hombre, formó, dice el texto en Génesis 2:6, y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Por lo tanto, desde este momento el hombre se establece o lo establece Dios en la tierra, que es un ámbito natural y visible, para que comience el proceso de manifestación de su propósito eterno. Pero antes de continuar, la pregunta que sé que muchos pueden estar haciendo: ¿cuál es entonces su propósito para mi vida? Porque es la pregunta a veces del millón. ¿Cuál es su propósito para mi vida? Mis amados, el propósito de Dios no es más que su Hijo, Cristo, sea conocido en este ámbito natural. Que Cristo sea conocido, pero antes de que Cristo sea conocido, es que nosotros seamos conformados a la imagen de Él, y Él formado en nosotros. O sea, que nosotros establecidos en esta tierra, donde todo es natural, podamos tener la manifestación y la expresión de el propósito eterno. Y escúcheme esto, mi amado: si usted no está viviendo para que ese propósito sea una realidad, entonces tu existencia será ineficaz. Repito, si tú no estás viviendo para que este propósito sea una realidad, entonces tu existencia carece de sentido. Note, a veces hemos puesto el ejemplo: usted puede tener su tableta, su iPad, y de repente los pastores llegan a su casa o sus amigos, y usted dice: bueno, voy a servirles con esta iPad, voy a colocar los vasos en el iPad, y usted pasa el iPad como si fuera la bandeja,
y coloca allí y sirve los vasos o lo que usted quiera servir, está usando algo en el propósito por el cual no fue diseñada ni fue creada. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí. Escúchenme, muchos de nosotros, muchas personas están llevando a cabo algo contrario de lo que Dios le estableció. Por lo tanto, la razón de nuestra existencia es que a Dios le plació crear al ser humano, establecerlo en la tierra, no sin antes crear todo lo que vemos, establecerlo en la tierra para que el ser humano fuera la expresión visible del Cristo invisible. Escuche esto, Cristo es la expresión visible, fue la expresión visible en esta tierra del Padre. Él vino a manifestar el Padre, pero luego Cristo asciende al cielo y luego se imparte como vida por el Espíritu, y la iglesia, nosotros el cuerpo, somos la expresión visible de Cristo. Repito, Cristo fue la expresión visible del Padre y nosotros somos la expresión visible de Cristo. Esto nos llevará a comprender a qué se parece un hombre o un ser humano cuando Cristo es su vida, cuando Cristo es quien lo gobierna. Por lo tanto, mis amados, Romanos capítulo 9, versículo 11, nos da una claridad acerca de lo que significa este propósito y en razón de qué Dios lo establece en mí, en razón de qué Dios me elige para el cumplimiento de su propósito. Romanos 9, 11, mire lo que dice: en efecto, cuando aún no habían nacido y por tanto no habían hecho nada, ni malo ni bueno, para que conste que la decisión divina es pura elección y no depende del comportamiento humano, sino del llamado divino, se dijo entonces: el mayor servirá al menor. Está hablando de Saúl y Jacob, de que antes de nacer Dios determina que uno de los dos sería el que llevaría a cabo el cumplimiento del propósito eterno. Lo que indica eso es que para que yo haga parte del propósito eterno, no depende de mis méritos humanos, no depende de mis capacidades intelectuales, no depende de que yo soy el que más cercano estoy de Dios porque soy el que más ofrendo, no depende de que yo tenga algún mérito en mi humanidad natural. Totalmente de acuerdo con el versículo, depende de que Él te escoge, te crea, te diseña, te forma para que tú cumplas su propósito, pero establecido está desde que antes de que tú nacieras en esta tierra. Por lo tanto, mis amados, hay una pregunta que hago en esta mañana: ¿qué hizo Dios para que podamos cumplir su propósito? ¿Qué hizo Dios para que nosotros podamos cumplir su propósito? Y si puede tomar nota, hágalo. Noten, número 1, Dios nos dio su vida. ¿Qué hizo Dios para que podamos cumplir su propósito? 1, nos dio su vida. Efesios 2, verso 1, usted lo conoce, pero esta palabra, este versículo, cada vez que lo leemos, es algo vivo, es una mina de oro que constantemente está fluyendo esas joyas preciosas. Efesios 2:1 dice: y Él nos dio vida, y la palabra vida ahí es Zoe, que es vida del Espíritu. Nos dio su vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Note que Él nos dio su vida en razón de que estábamos muertos, pero quiero que comprenda algo. Una vez el hombre desobedece a lo que Dios le establece en Edén, el hombre se independiza de la realidad de Dios, el hombre es separado de la gloria de Dios, el hombre inicia a vivir una vida humana, pero muerto para Dios, muerto espiritualmente. Y a partir de ahí comenzó el proceso pedagógico de la manifestación del propósito eterno. Dios comenzó a tratar con el hombre caído, con el hombre muerto, a través de un tipo de cosas llamadas sombras y figuras. Dios les pide que hagan sacrificios de animales y que con sangre serían purificados, sus pecados serían cubiertos. Pero todo esto era un tipo de que un día vendría a plenitud el propósito eterno manifestándose en Cristo como el Hijo de Dios, Salvador, y aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, Dios en Cristo nos dio su vida porque estábamos muertos. Entonces aquí es clave que entendamos eso. El hombre estuvo muerto desde Génesis capítulo 3 en adelante hasta el cumplimiento de los tiempos, hasta que en Cristo, en su resurrección, Él también nos imparte su vida. Dios nos dio su vida para que nosotros cumplamos
su propósito eterno. La pregunta que quiero hacerte en esta mañana es: ¿por qué crees que para Dios tú eres importante? ¿Por qué crees que eres importante para Dios? Ah, no, mi amado pastor, porque es que la verdad es que yo he sido muy entregado al Señor. No, es que yo soy el que más temprano llego al auditorio. No, en estos tiempos no hay auditorio. No, es que yo soy el que soy más cercano a Dios, oro de madrugada, yo le busqué. Nada de eso, mi amado. La razón por la cual usted es importante para Dios es porque Él impartió su vida. La vida de su Hijo la impartió en usted. Y esto para Dios es de gran importancia. Escuche, ¿por qué? Porque el único a quien Dios se ha dirigido como el Hijo amado es a Cristo. Él dice desde Mateo capítulo 3, dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y por lo tanto, aquellos en quien la vida del Hijo ha sido depositada, ha sido establecida, para Dios también hacen parte del Hijo amado. Entonces, usted es importante para Dios, es porque usted porta la vida del Hijo. Y en razón de eso, al portar la vida del Hijo, comienza el proceso de la manifestación del propósito eterno. Mis amados, noten, Colosenses capítulo 3, verso 4. Colosenses capítulo 3, verso 4, también dice algo muy interesante. En la versión NTV, dice: cuando Cristo, que es la vida, o quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes también participarán de toda su gloria. Note cómo esta versión lo expresa. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, entonces ustedes también serán, dice, participaremos de su gloria. Quiero que sepa que ese versículo 4 de Colosenses 3, lo que está diciendo en primer lugar es que la vida que tenemos en el Espíritu es la vida de Cristo. Él es la vida de nosotros, pero también está diciendo que esa vida no nos fue dada solamente para que se quede acá, sino que tiene que ser manifestada, revelada a todo el mundo. La palabra revelado allí o manifestado es la palabra faneró. Y la palabra faneró del griego traduce hacerse visible, hacerse presente. En otras palabras, para muchos ese versículo 4 de Colosenses 3 es en el día final, pero no, para los entendidos en este propósito eterno, ese versículo 4 es para este tiempo, donde la vida del resucitado que está en nosotros tiene que ser manifestada, aparecer, faneró. Pero en el griego el versículo no dice como si fuera en el futuro. En el griego dice: cada vez que Cristo, que es la vida de ustedes, aparece o se manifiesta o es revelado al mundo, ustedes también participan de esa gloria. Note qué diferente es esto. Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo para que se cumpliera, o para que nosotros pudiésemos cumplir el propósito eterno, o para Él más bien cumplir su propósito eterno en nosotros? Número uno, darnos su vida. Pero no nos dio su vida solo para que se quede acá, nos dio su vida para que esa vida aparezca, faneró, se manifieste a todo el mundo. La pregunta que hay que hacerle al texto: si la razón de tu existencia en esta tierra no es para que el Cristo eterno aparezca, entonces has perdido el tiempo. ¿Cómo así, Juan Carlos? ¿Por qué lo dices tan duramente? Efectivamente es lo que la palabra nos dice. Hemos sido creados para que Él sea conocido a través de nosotros. Por lo tanto, yo recuerdo que estando, joven, siempre digo de esta manera porque los hermanos se ríen, un poquito más joven que ahora, siempre estaba preguntándole a mi papá, ¿cuál es mi propósito en Dios? Pero hasta que un bendito día, por la misericordia y la gracia del Señor, entendí que no es cuál es mi propósito en Él, es cuál es su propósito en mí. Y cuando esto se aclara, hermano, entonces hay un faneró, hay un apocalipsis, se corre el velo. Escuchen, hay una iluminación, algo tiene que ocurrir, porque al manifestarse, al entenderse, al iluminarse esta realidad de que tenemos la vida del Hijo por causa de su propósito, entonces es claro que cambia
perspectiva de las cosas, cambia la percepción de lo que está en tu entorno. Escúcheme, desde esa realidad, nada de lo que pase, las enfermedades, la pandemia, el COVID-19, las crisis emocionales, las crisis económicas, crisis laborales o familiares, nada de eso destruirá a aquellos en quienes el propósito eterno se ha convertido en una realidad de vida. Tenga claro, hago un paréntesis, les recuerdo que el propósito de Dios no es que usted sea feliz. ¿Cómo así, pastor? Algunas veces me han crucificado por decir esto. Su propósito es que Cristo sea conocido, manifestado, sea el primero en todo a través de nosotros. Y a raíz de eso que es su propósito, entonces yo vivo con la mente de Cristo, entendiendo que soy feliz no por lo que consigo o adquiero, sino por la razón por la cual a mí me han creado. Es entonces cuando se puede decir claramente que aunque estemos derribados no estamos destruidos, aunque pasemos la tormenta, pasaremos al otro lado, porque todo lo que ocurre en nuestra vida cotidiana, mis amados, nunca será superior a su propósito eterno. Entonces, ¿qué hizo Dios? Nos dio su vida. Fue necesario darnos su vida para que se cumpliera en nosotros el propósito eterno. Note lo que también dice Efesios capítulo 2, versos 5 y 6. Efesios 2, 5 dice que a pesar de que estábamos muertos, repito, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida. Ojo con esta versión que es muy interesante. Nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. O sea, cuando Él resucitó, a nosotros también nos resucitó en razón de su propósito. Dice, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo. Ay, algo más glorioso, nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Esto tiene que ser entendido por la generación de hoy. Si usted no comprende que Cristo y usted son uno, entonces vivirá constantemente en temores, vivirá constantemente sobrellevando las situaciones, sin poder manifestar la plenitud de Dios, sin poder realmente disfrutar del Cristo eterno que le habita. Miren, mis amados, hay gente hoy que no disfruta la vida de Cristo, sufre la salvación. Hay gente que sufre la salvación constantemente. Usted le pregunta, ¿cómo está mi hermano? No, estamos ahí luchando, llevándola, sufriendo mucho, pero en victoria. No parece ser que se disfruta de algo, pero esto tiene que ver con que tu mente sea renovada y alineada a ese propósito eterno de Dios. Por lo tanto, la vida que el Padre nos dio en Cristo lo encierra todo. Encierra que nos dio el Espíritu Santo, que nos justificó, que nos reconcilió con Él, que somos de su propiedad, pero que también somos para Él nosotros su deleite. La palabra claramente nos habla que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Entonces, ¿qué hizo Dios para que pudiésemos cumplir su propósito? Uno, nos dio su vida, y esa vida nos la dio en razón de que estábamos muertos. Número dos, nos dio el reino. Nos dio el reino. Ojo que no digo un reino, porque el único reino que realmente prevalece es el reino de Dios. Y esto del reino de Dios es algo que a mí me tiene que llevar a dimensionar mi entendimiento para poder operar desde otra dimensión, valga la palabra que se repite. Note lo que dice Hebreos 12, versículo 28. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque en este tiempo de crisis, amado amigo, usted necesita comprender la razón de su existencia en esta tierra. Y que si usted está en el desarrollo del propósito del Padre, que es Cristo en su vida y revelado al mundo, no lo puede matar el COVID-19, obvio, tienes que cuidarte. No te puede matar la dificultad, no te pueden destruir las enfermedades. Nadie, aunque te abandonen, te pueden abandonar, pero con todo, por causa de su propósito, Él está contigo. Él te recoge, como dice el salmista. Entonces, nos dio el reino, número dos, para que podamos nosotros cumplir su propósito. Nos dio el reino. Hebreos 12:28 dice claramente: así que habiendo recibido nosotros un reino
inconmovible. Ojo, así que hemos recibido, otra versión dice estamos recibiendo o habiendo recibido un reino inconmovible. Dice, tengamos gratitud, pero ojo, hay ciertas versiones que son cercanas en griego y dice, vivamos con gracia o vivamos la gracia. Así que habiendo recibido un reino inconmovible, vivamos en la gracia o vivamos con gratitud. Dice claramente este texto, sirviéndole al Señor, agradándole con temor y reverencia, o sea, mediante la gracia y mediante la gratitud que expresamos, servimos a Dios. Pero nadie puede servir a Dios si no entiende que Dios le ha dado el reino. La pregunta entonces que hay que hacer es, ¿qué es el reino? Hermanos, el reino no es un lugar, el reino no es plata, el reino no es una casa, el reino no es lo que comes, el reino no es lo que te pones, porque hoy hay un síndrome de reinitis aguda, una enfermedad, donde dice la gente, no, si yo soy un hijo de Dios, estoy en el reino y tengo un cargo de reino. No se trata del cargo en que andas, tú puedes andar en bicicleta, puedes andar a pie, pero ser alguien que ha recibido el reino es ser alguien que está bajo el gobierno del rey. Por lo tanto, eliminemos eso de que no, yo tengo una casa de reino. Ahora, en el reino Dios te da las añadiduras como casa, carro, lo que necesites, pero enfocándote primero en la atención del reino como lo más importante en tu vida para que el resto sea llegado a ti como añadidura. Él nos dio un reino, pero este reino que nos dio tiene una característica, según Hebreos 12:28, dice, es un reino o el reino inconmovible. Escuche que esto tiene que ser claro y es poderoso en nuestras vidas. El reino que el Padre me dio o que me hizo participar es el reino inconmovible. ¿Qué significa inconmovible? Pues veamos el contexto del capítulo 12, versículo 28 de Hebreos. Está hablando que Dios tiene que remover todas las cosas movibles para que queden las inconmovibles. Escúchenme, ¿a qué se refiere con las cosas movibles? Las cosas movibles son todas aquellas que proceden del hombre humano sin resucitar. Porque la ley de Moisés traía al hombre cierto activismo externo, tenía que moverse en ciertas actividades para poder agradar a Dios. Entonces, si usted el sábado no hacía lo que debía de hacer o hacía lo que no debía de hacer, entonces usted moría y así era todo. Pero esas cosas eran movibles porque esas cosas eran hasta que Cristo apareciera. Y Hebreos capítulo 9, versículo 10 en adelante dice, pero estando ya presente Cristo, note, usted, mi amado, por favor atienda esto con bastante atención. Usted está en un reino que es inconmovible y se puede mover lo que sea, pueden moverse situaciones, pueden venir en contra de nosotros muchas cosas, pero si usted ya en su lugar puede decirlo, dígalo, yo estoy por la gracia de Dios en un reino o en el reino inconmovible. En ese reino inconmovible mi actitud debe ser de gratitud. En ese reino inconmovible mi actitud debe ser de gratitud. Yo no concibo, por lo que acabo de leer, que un hijo de Dios entendido viva con una actitud negativa constantemente. Mis amados, lo que hace a veces más duro tu caminar es tu actitud negativa, pero una vez comprendas que a ti te establecieron en el reino inconmovible, hombre, puedes decir con seguridad lo que dijo el salmista, caerán 1000 acá, 10.000 acá, no llegarán a mí, ni pestilencia tocará mi morada. Yo estoy en Él y Él en mí, he sido levantado por su gracia, he sido sentado con Él en lugares celestiales. El reino en el cual Él me hizo habitar es el reino inconmovible, y el enemigo, el mundo, lo que sea, puede decir diagnósticos contra tu vida, pero en ti está el reino inconmovible. Bendito sea al Señor. Por lo tanto, mis amados, nos dio el reino para que nosotros podamos desarrollar ese propósito eterno.
porque solo en el reino de Él se puede expresar al Rey. Fuera del reino no se puede expresar al Rey. Note, hablando de en qué consiste este maravilloso reino inconmovible, Romanos capítulo 14, verso 17, dice la palabra. Romanos 14, 17, el apóstol Pablo habla de lo siguiente, en razón de que la gente estaba en la polémica de que si debía comer algo o no comerlo. Pablo dice, repito, Romanos 14, 17, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, dice acá, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría. En la Reina Valera dice, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Note que esto es fundamental. ¿Qué es entonces el reino de Dios? Es el gobierno del Rey Jesucristo en mi vida. Porque el problema es que todavía muchos de los creyentes tienen la misma cosmovisión del reino que tenían los judíos. La cosmovisión de los judíos con respecto al reino era que era un reino natural, donde el Mesías llegaría con sus legiones de súbditos para derrocar al imperio romano. Y parece que ese concepto o ese pensamiento ha seguido calando la iglesia del siglo XXI. La gente piensa que el reino es que Dios me va a hacer vivir sonriente, que no voy a tener ninguna dificultad, que estar en el reino es que voy a estar económicamente, financieramente súper. Todo eso viene a los hijos de Dios, pero esa no es la esencia del reino. La esencia del reino es el gobierno del Rey, expresado a través de nosotros. Pero es imposible que el gobierno del Rey se manifieste en este ámbito natural si antes no ha gobernado a los que lo poseen. Por lo tanto, mis amados, si el reino que Él nos dio para expresar su propósito eterno es inconmovible, tu vida en Él es inconmovible. Repito, si el reino que el Padre nos dio en Cristo es inconmovible, tu vida y mi vida en Él es inconmovible. Es tiempo de levantarnos a manifestar ese reino. Es tiempo de levantarnos para hablar de acuerdo al reino. Cuando nosotros hablamos de reino, pues usted podría pensar un momento en los reinos terrenales. Para ser parte de un reino donde se gobierna por monarquía, nosotros no podemos llevar nuestra cultura y tratar de implementarla en ese reino, porque una de las condiciones para ser parte del reino, escúcheme bien, ver el reino y entrar al reino, es que yo tengo que nacer de nuevo. No se puede ver el reino inconmovible de Dios, no se puede entrar en el reino inconmovible de Dios con la vida vieja. Por lo tanto, escúcheme, amado, mi cultura del mundo, mis tradiciones, mis conceptos preconcebidos, paradigmas y estructuras quedan antes de entrar en el reino, porque Él me introduce al reino, pero introduce al reino a la nueva creación, porque a la vieja creación la eliminó, porque no podía ser compatible con la vida del Rey, porque el Rey que nos habita en la Biblia se llama el postrer Adán, porque el primer Adán fracasó, no llevó a cabo el plan de Dios, por lo tanto se convirtió en el rey del imperio de la muerte. Pero el Rey de Reyes, que opera en el reino que tú y yo hemos recibido por gracia, es el Rey de la vida, es el Rey de nuestras familias, es el Rey de nuestras naciones, Él es el dueño de la tierra. Salmo 24 dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Usted ha recibido el reino, y es un reino inconmovible que no tiene nada que ver con comida, con bebida o con días de fiesta. No tiene nada que ver con cosas externas, tiene que ver con un reino eterno, interno, pero que trasciende, aparece, se manifiesta en lo externo. Este orden es clave.
porque a veces pensamos que lo primero es operar en lo externo, pero el orden divino y el reino inconmovible es interno. Cuando el reino inconmovible se implanta en mí por la palabra que Dios nos ha impartido en Cristo, entonces ese reino comienza a ser el proceso. Escúcheme, tú existes es para que ese propósito se haga real, visible en tu vida. Y ese reino nos fue dado para que establezcamos gobierno, porque si bien el primer mandamiento que Dios le da al hombre después de crear, dice, le dio su imagen y semejanza, no tanto mandamiento, imagen y semejanza le imparte naturaleza, identidad, dice, y para que señoree, ese es el propósito, gobernar. Pero hermanos, mire, hoy lamentablemente queremos gobernar a los demás. Hay unas batallas por quién gobierna a quién. El esposo quiere gobernar a la esposa al esposo, viceversa, hijos a los padres, padres a los hijos. Hay una lucha constante. La mayoría de problemas del ser humano tiene que ver por quién quiere gobernar. Pero escúcheme esto. Cuando entendamos que el reino inconmovible que nos ha sido dado no es un reino que me fue dado para gobernar a otros, sino para que el rey me gobierne, entonces todos seremos vistos desde el Espíritu como un solo cuerpo, como el rey y nosotros su reino. Es esto muy importante. Como el sacerdote sumo y nosotros su sacerdocio. Como la vid, como el árbol, la vid, claro, y nosotros sus ramas. Por lo tanto, mis amados, esto no se trata de ti, se trata de Él. El Evangelio no se trata de ti. Hay un grave problema cuando desconocemos la razón de nuestra existencia en esta tierra, y es que entonces se lleva o se desarrolla un evangelio centrado en el hombre, a lo que llamamos un evangelio antropocéntrico. ¿Qué significa un evangelio antropocéntrico? Significa que el evangelio todo gira alrededor del hombre. Entonces las personas simplemente establecen este estilo de vida. El domingo me voy a congregar para ver qué me va a hacer Dios a mí. Voy a ver qué me va a hacer Dios. Voy por mi milagro. Y todo lo que se escucha a nivel general es ven por tu milagro. No se trata de eso. El evangelio no se trata de usted. Se trata de su propósito eterno, que es Cristo en usted. Por lo tanto, desde ese propósito, todos en Cristo somos vistos por el Padre, pero desde mis necesidades no. Por eso es claro, mis amados, que entendamos que cuando Cristo resucita, nos resucita también con Él, pero nos sienta en lugares celestiales, y eso habla de una posición de autoridad, de gobierno. Pero note, también vivimos en la tierra condiciones humanas que a veces tienden a ser un poco difíciles, pero el Hijo entendido en este glorioso propósito eterno es un Hijo que sabe que está sentado en el ámbito de gloria, en lugares celestiales, sentado con Cristo, y que desde allí gobierna las circunstancias. No gobierna a las personas, gobierna las circunstancias. Ya no se centra en lo que te falta, ya no estás pensando solo en que te falta la economía, ahora estás pensando en cómo seguir avanzando en tu entendimiento para que el reino y el propósito eterno siga siendo conocido en esta generación. Entonces nos dio el reino, pero ¿qué más nos dio el Padre o el Señor para que cumplamos el propósito eterno y entonces sepamos la razón de nuestra existencia? Número 3, nos redimió. Nos redimió. Y quizás han sido temas muy trajinados. Usted lo ha visto en las clases de teología sistemática, la doctrina de la redención, pero hoy no estoy hablando de doctrina, estoy hablando del propósito eterno. El Padre nos redimió, escúcheme, y esa palabra redimir es una palabra muy interesante, porque si usted analiza todas estas palabras que tienen el prefijo re, dan a entender que es volver. Redimir quiere decir volver a comprar lo que antes era de Él. Nos compró a pesar de que éramos de Él, pero nos compró en razón de que Adán le había cedido el derecho a las tinieblas para que señoreasen sobre Él. Y entonces en Cristo fuimos redimidos. Note, tiene que ser claro, mi amado, con esto, porque hay una pregunta que surge con respecto a esto que estamos hablando de la redención. Y uno le pregunta a las personas, ¿para qué usted cree que vino Cristo a la tierra? ¿Para qué se encarnó?
Dios en un hombre y estuvo en la tierra, hizo lo que hizo. ¿Para qué? La gente tiene un solo concepto, no, para salvarme. Y no nada malo con ese concepto, pero según la línea del propósito eterno, la razón por la cual Cristo se encarna, el Cristo eterno se encarna, y Jesús de Nazaret comienza ese propósito a caminar en la tierra, dar a conocer el reino, es porque necesitaba recuperar lo que Adán perdió. Adán no perdió una religión, porque a Adán no se le dio la religión. A Adán no se le dio ningún nombre de congregación. A Adán se le dio el reino. Él fue creado a la imagen y semejanza de Dios y le imparte el reino. Y el reino es la autoridad, el gobierno. Pero cuando Adán peca, desobedece, se independiza de Dios, pierde el reino y por ende su vida espiritual muere y pierde la imagen de Dios. Entonces Cristo viene para recuperar en el hombre el reino que se había perdido. Note, por eso es que en Juan capítulo 1 dice que a lo suyo vino, lo suyo, mas los suyos no le recibieron, y lo suyo era recuperar el reino que Adán había perdido. Desde esa plataforma, mi amado, Cristo vino para recuperar el reino y para que nosotros pudiésemos recibir el reino. Pero había un problema, lo he dicho antes, y es que para que el reino se estableciera necesitaba territorio y necesitaba personas. Por lo tanto, todo el ser humano estaba confinado en la potestad de las tinieblas. Entonces, había un trámite legal para redimir, para volver a traer al hombre al reino, y era que él tenía que morir y con su muerte quitarle a las tinieblas, al enemigo, el poder que tenía sobre la humanidad. Y note lo que la palabra dice, que Él nos redimió, nos compró a precio de sangre, y al comprarnos entonces se cumple lo que dice en Colosenses 1 versículo 13, nos traslada de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¡Wow! Esto es algo maravilloso. Esto es algo que tiene que empoderarte en esta mañana. Esto es algo que si tú amaneciste triste, con sentimientos erráticos, esta palabra tiene que empoderarte. Hombre, ya tú fuiste trasladado de la potestad de las tinieblas, ahora habitas en el reino de su amado Hijo. Pero para eso tuvo que pagar un precio, comprarnos, porque para el reino establecerse tenía que redimir a las personas. Y esa es la razón por la cual Cristo viene a esta tierra. Efesios 1:7 dice, ojo, en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención, dice, por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Él te redimió, te compró, aunque eras de su propiedad. Por eso redimir es volver a hacerte suyo. Pagó precio. Y eso indica, mi amado, y aquí hay que quitar un poco de conceptos equivocados que tenemos. Para muchos es, yo soy libre en Cristo, hago lo que quiera. Tú no haces lo que quieras, porque tú eres guiado por el Espíritu de Dios. Entonces mucha gente dice, yo hago lo que quiera, lo que me da la gana. Déjeme decirle, amado, que esta realidad de vida que estamos hablando en esta mañana cambiará el concepto de cómo tú te ves. Tú eres propiedad de Él, porque eres el cuerpo del Hijo. Y siendo el cuerpo del Hijo, escúcheme, entonces la expresión de vida será lo que la cabeza establece sobre ese cuerpo. Jamás sigas diciendo, haga lo que quiera en mi vida. No, porque ni tu vida tienes una vida de Dios en ti, la que te trajo libertad, la que te trajo seguridad, la que te estableció un reino inconmovible y te hace manifestar su gracia maravillosa. Por lo tanto, ¿qué más hizo Dios para que podamos cumplir ese propósito eterno y tengamos clara la razón de nuestra existencia? Ojo, lo acabo de mencionar, pero quiero repetirlo. Nos hizo un cambio de domicilio. ¿Cómo así? Puede sonar muy humano, pero es verdad. Un cambio de domicilio. Antes, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nuestro domicilio
era la potestad de las tinieblas. Repito, antes, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nuestro domicilio era la potestad de las tinieblas. Entonces, ¿qué hizo? Nos traslada, pero el detalle es el siguiente: Él no traslada al reino del Hijo a Adán. Él traslada al reino del Hijo es a su cuerpo, a sus hijos regenerados, a espíritus hechos perfectos por su obra gloriosa en la cruz. Entonces, ¿qué pasó? Que al trasladarnos nos cambia el domicilio, pero en este domicilio nuevo, quien opera es la nueva creación. Quien opera es un hijo entendido que el Padre le impartió su naturaleza divina y le hizo participar de esa naturaleza. Por lo tanto, esto aclara el panorama y también nos muestra nuestra manera de vivir. Un hijo de Dios entendido en que el Padre lo trasladó, le cambió el domicilio o le cambió de hábitat, es un hijo que comprende, escúcheme bien, es un hijo que comprende que en este nuevo domicilio que el Padre le dio, que es el reino del amado Hijo, hay también una nueva naturaleza. Por lo tanto, Él no te cambió de hábitos, Él te cambió de hábitat. Y al trasladarte en la naturaleza nueva, ya en el reino del amado Hijo, no operan las discordias, no opera el pecado, no operan todas las cosas negativas que operaban en el primer Adán. Entonces, esto es un asunto de entendimiento. Cuando yo comprendo que me fue dada la naturaleza divina, me cambiaron de domicilio, en este nuevo domicilio la expresión es el propósito eterno, o sea, Cristo en todo lo que hago. Y mira cómo lo muestra el apóstol Pablo de manera práctica. Dice, porque el fruto del Espíritu, tú le puedes decir el fruto de Dios, el fruto de Cristo. Muchos independizan al Espíritu, al Padre y a Cristo, pero es el fruto de Dios en nosotros que se produce por la obra del Espíritu. Pero esto no se produce en la potestad de las tinieblas, porque en la potestad de las tinieblas lo que se produce son las obras de la carne. Pero el reino del Hijo se produce, el fruto del Espíritu, amados. Esa es la expresión que las ramas llevan. Por lo tanto, el fruto del Espíritu, usted lo sabe: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque ya la ley del Espíritu de vida ha sido establecida en nosotros como un principio gobernante. Por lo tanto, te cambió de domicilio. Entonces, esto tiene que ser claro, porque a veces nosotros pensamos, no, tanto tiempo en el Señor y ahora no se apartó del Señor. Para mí es que nunca entendió el cambio de domicilio. Tú ahora habitas en el reino del Hijo, pero lo diferente en este reino es que el Rey vive en ti. ¡Wow! ¿Qué más hizo Dios? Aparte de cambiarnos de domicilio, Colosenses 1:13, 5, nos cambió la posición, o nos dio una posición en ese reino. Nos dio una posición en ese reino. Por eso tú, escúchame, tú no vives por la condición que el coronavirus hoy está haciendo vivir la gente. Y hermanos, no somos ajenos a la realidad humana que se está viviendo. Países como el Ecuador, vecinos nuestros, están siendo fuertemente golpeados por esta pandemia. Y es triste ver cómo la gente está sufriendo esto. Hemos orado y seguimos orando por esa nación, pero también oramos por Colombia, oramos por nuestro país, porque si no tomamos los correctivos establecidos por el gobierno, entonces después decimos, Señor, ¿por qué nos pasó esto? Oremos para que seamos entendidos, para que ayudemos a que la gloria de Dios se manifieste en este ámbito terrenal, pero tenemos que ser prudentes. Escúcheme, no ande saliendo folclóricamente de su casa porque se cansó de estar en la casa. Miren, yo he visto muchos memes, muchos comentarios, que para muchos la casa es aburrida, que no pueden más, que están cansados, pero tienes una casa, estás en tu casa, Dios te está guardando, Dios te está supliendo. Yo sé que ninguno de los que están viéndome hoy ha estado muriéndose de hambre, porque sé que se cumple la palabra para aquellos que han creído en Él, que nunca hay un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, Dios nos cambió en Cristo de posición, y la palabra nos dice claramente en Efesios 2:6 que cuando Cristo resucita, dice, juntamente el Padre con Él
nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Eso se llama posición, pero tu posición es celestial, no terrenal. Y desde esa plataforma podemos determinar que Pablo lo tenía muy claro, a él se le había revelado, y en Colosenses 3:1 dice: si ustedes entonces han resucitado con Cristo, entonces pongan la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Estamos, mis amados? El resucitado, que sabe que tiene una posición gloriosa de autoridad de gobierno, sentados con Cristo en lugares celestiales, ese resucitado no es gobernado por las cosas terrenales. ¿Qué cosas te gobiernan terrenalmente hablando? Aquello a lo cual tú dedicas tiempo será tu gobernante. Por lo tanto, esto es muy importante que lo comprendamos. Él me cambió, me dio una posición, y desde esa posición yo soy un gobernante juntamente con Cristo. Gobierno este ámbito, esta vida, para que ese gobierno, que es Cristo mismo apareciendo en todo lugar por medio de los hijos, haya un gobierno establecido en esta generación. Por lo tanto, dentro de este tópico de la razón de nuestra existencia, ya hemos tenido claro que la única razón de mi existencia es que vivamos para su propósito eterno, porque a Él le plació crearnos, establecernos en un ámbito terrenal, para que en este ámbito visible, su realidad invisible se haga visible. Por lo tanto, este fue el mensaje de Jesús, hermano. ¿Saben ustedes cuál fue el único mensaje de Jesús? El reino de Dios. El reino de Dios. Parece que nosotros nos hemos ido por los accesorios del mensaje de Jesús. Pero si usted lee claramente lo que dice Marcos 1:14, Marcos 1:14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando. 7 pasos para cambiar tu temperamento, no. Dice el texto, predicando el evangelio del reino de Dios. Este era interesante el tema. Y usted analiza los evangelios, la línea es clara. Las parábolas todas tienen que ver con el reino. Las sanidades que hacía Jesús, lo que hacía operando en el poder del Espíritu, todo tenía que ver con el reino. Y cuando encomienda a los discípulos la comisión de ir a predicar de 2 en 2, le dice: vayan y prediquen diciendo, el reino de Dios se ha acercado. En este propósito eterno, nuestra prédica es el reino, o sea, el gobierno del rey, que ha destronado el gobierno del primer Adán, para posicionarnos y posesionarse él como rey. Por lo tanto, mis amados, dentro de esta realidad de vida, de la razón de mi existencia, usted y yo estamos aquí también para expresar ese único mensaje, el evangelio del reino de Dios. Si usted analiza todo lo que Jesús predicó, estaba inmerso en ese tema, el reino de Dios. Porque el reino de Dios se parece a la semilla tal, porque el reino de Dios es esto. Pero algo más allá quiero que entendamos. Bueno, Él nos implantó en su reino, el mensaje es el reino, pero también estoy aquí, en esta tierra, para que a través de nosotros, escúchelo bien, para que a través de nosotros la tierra pueda ser llena del conocimiento, de la gloria de Dios. ¿Cómo así, pastor? No lo escuché, te lo voy a repetir. Estamos aquí para que en razón de ese propósito eterno que nos gobierna, la tierra pueda ser llena del conocimiento, de la gloria de Dios. Habacuc capítulo 2 verso 14 dice de la siguiente manera, ojo lo que dice Habacuc 2:14: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Habacuc lo estaba entendiendo porque el Padre se lo estaba manifestando. Pero escúcheme, mi amado, tenemos que entender qué significa la palabra gloria, porque para muchos gloria es decir te doy gloria. Pero quiero que sepa algo:
Si partimos del punto clave de la estructura de la palabra gloria, que en griego es la palabra doxa, en hebreo es la palabra kabod, pero esta palabra doxa significa peso. Ojo con esto, peso. Pero hay un significado que deriva de esa palabra doxa también, y es la palabra naturaleza. ¿Cómo así? Claro que sí. O sea que lo que el Padre quiere que nosotros hagamos en esta tierra es llenar la tierra con el conocimiento del peso de su naturaleza. ¡Wow! Esto es fundamental. La naturaleza de Dios es Cristo impartido por el Espíritu en los hijos. La tierra no podrá ser llena del conocimiento, y esto tiene que ser claro. Para decir que algo se llenó del conocimiento es porque ese algo pasó un proceso de aprendizaje. Nosotros no llenamos la tierra del conocimiento de la gloria de Dios con frases de cajón, con frases de cliché evangélico. Nosotros llenamos la tierra, que no se refiere en su lenguaje espiritual a la tierra física, sino a las personas, la llenamos del conocimiento de la gloria o del peso de la naturaleza de Dios. Es como una expresión de vida que se va manifestando y a la vez formando en las personas. En otras palabras, con un discipulado personal. Mis amados, los discipulados tienen que pasar de ser discipulados con 30, 40 o 50 en un auditorio, a que cada uno comencemos a coger a uno y a manifestarle, a llenarle del conocimiento del peso de la naturaleza o gloria de Dios. Entonces, para muchos, gloria es cantar una canción, te doy gloria. Pero sabe una cosa, la gloria de Dios es Cristo, que nos fue dada, y la tierra tiene que ser llena de ese conocimiento, de esa maravillosa gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, la tierra debe conocer la naturaleza de Dios, el peso de esa naturaleza, la gloria de Dios. Entonces, si tú hoy has comprendido la razón de ser de tu existencia, hermano querido, déjeme decirle que si se apodera de esa palabra hoy, si su entendimiento va siendo iluminado por la obra del Espíritu, usted va a estar empoderado, usted va a estar firme, usted va a estar constante creciendo en la obra del Señor, usted va a estar caminando en esa gloriosa realidad de vida. Usted dejará de ser intermitente, usted dejará de ser como el torero que por temporadas, o dejará de ser como luces de Navidad, intermitente. Usted será firme. Y no me refiero tanto a venir a congregarse al auditorio, porque muchos se congregan 20, 30 años, pero jamás comprenden la razón de su existencia en esta tierra. Pero a ti te ha sido iluminada esta palabra por el Espíritu, y a partir de hoy, donde quiera que vayas, esa gloriosa vida que el Padre te dio se convierte en un olor de Cristo. Por lo tanto, la razón de tu existencia, de mi existencia, es que cumplamos el propósito eterno de Dios, que Él se había propuesto en sí mismo, y tiene que ver con dar a conocer a los gobiernos, a las autoridades, las riquezas de Cristo a través de la eclesía. Mi amado, esta mañana, esta palabra a mí me ha tenido que confrontar, porque la pregunta que surge es: ¿seguimos teniendo crisis existencial? De repente, si el médico dice un dictamen, ¿se acabó tu confianza? De repente, si pasan cosas extrañas, vienen problemas, enfermedades, ¿se acabó tu confianza? Oh, mi amado hermano, si usted está seguro, entendido en este glorioso propósito eterno, puede venir lo que venga. Repito lo que dije hace un rato, puede caerse lo que se caiga, puede abandonarte quien te abandone, pero tú en Él estás seguro y eres más que vencedor. Esto necesita un amén allá en su casa, que usted diga amén, aleluya, porque a veces decimos amén es en el auditorio, pero ese amén tiene que ser: así es en mí, así se ha establecido en mí, porque Dios así lo ha determinado. Bendito sea el Señor. Quiero que oremos esta mañana. La razón de ser de nuestra existencia no es para andar quejándonos, ni para andar metiéndonos en problemas, ni para andar peleando con las personas, ni para andar mirando a quién puedo amar y a quién puedo aborrecer. Hay una frase que a mí me ha sido muy confrontativa en mi vida personal, y es:
que yo no amo a los demás por lo que ellos son, yo amo a los demás por lo que yo soy, y porque su propósito eterno en mí es una realidad. Déjense de andar buscando pleitos, hermanos, déjense de andar mirando, no, reciba esta palabra de ese propósito eterno y comience a caminar desde esa gloriosa realidad de vida. Deje de andar preocupado por el mañana, porque en Él, en su eternidad, que también la puso en mí, vivimos en un eterno presente, es un kairos eterno, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Oremos. Padre, gracias por permitirnos hoy el privilegio, Señor, de compartir esta palabra. Señor, oro para que esta palabra cumpla este propósito por la cual ha sido enviada. Señor, hoy hemos entendido la razón de nuestra existencia en esta tierra. Independientemente de lo que nos digan, no importa las frases que usen para referirse a nosotros, estamos cumpliendo tu propósito y tu propósito se está cumpliendo en nosotros. Y ese propósito, lo hemos entendido, es que Cristo sea conocido, que aparezca, pero que antes seamos entendidos en que Cristo es la vida de nosotros. Por lo tanto, te agradezco, Señor, por cada familia a través de la cual, Señor, tu palabra hoy hace un efecto en cualquier lugar del planeta, Señor, donde alguien se conecte y vea, Señor, esta palabra, que es como una semilla que cae en buena tierra, Señor. Gracias porque aquellos, Padre, que están en dificultades están siendo fortalecidos. Los que están en crisis, en depresión, están siendo sanados por causa del propósito. Yo he sido sano, he sido bendecido, he sido levantado en Cristo por causa de su propósito eterno. Lo creemos en esta mañana, Señor, y gracias por las familias de esta congregación, Señor, de Centro Integral Vida y Luz. Gracias por cada familia de Colombia, Señor, y del planeta. Oramos para que en medio de esta crisis, Señor, sigamos siendo entendidos en la razón de nuestra existencia. Sigamos teniendo claridad acerca de que se necesita que la tierra crezca del conocimiento, sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Esto es una urgencia que hoy tiene que ser clave para los hijos de Dios. Gracias por la familia, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Saludamos a cada uno de los que han estado conectados. Aquí estoy viendo algunos de los comentarios. Saludos al hermano William Zuluaga, Luz Yali Ramírez, Zulay Alvarado, Cristian Rodrigo Rojas, John Perea, Andrés Trigos, Bárbara León, la hermana Baby Albilia Izquierdo, también Mar Janet, Elizabeth Ríos, Luz Marina Navarro, mi esposa también está conectada, gloria a Dios, Marta González, Luz Mireya López, Caterín Mora Gómez, Ballén Ríos, también Ruth Suárez, Fiber Vargas, saludos a Fiber desde acá, Claudia Patricia Morón, Margarita Molina, saludos hermana Margarita, Germe Macús, Sonia Reyes, saludos Sonia, Yair Antonio Navarro, sobrino, saludos, Juliet Quintero, saludos sobrina, José Antonio Rivero, mi doctor, bendecido, Junior López, Junior, bendecido, Marín, Fernando Marín, saludos Fernando, Janet Galeano, saludos, Neidy Esther, saludos Neidy, Rocío Medina, Débora Quintero, Julián Ramírez, mi hermano, saludos, Patricia Ramírez, mi hermana también, Amanda Malagón, Mauro Alberto Godoy, saludos hermanos, y a todos, bueno, en tiempo se me va Yurani, Lidia Malagón, en nombrarlos a todos, Luis Sánchez, Julia Castro, Nubia Mancera, Lucía, Liliana Isabel, Hanna el Quintero, bueno, en fin, hay un sinnúmero de hermanos conectados. Que esta palabra en esta mañana te edifique para que podamos entonces cumplir su propósito eterno. Mis amados, bendecidos, cielos abiertos, sigan siendo felices. El pastor les dice, nos vemos entre semanas, estaremos anunciando las comunicaciones para tener el tiempo de escuela bíblica, también con los jóvenes estoy los sábados en la noche, también mi esposa está con las mujeres, entonces fortalecidos con todo poder en el hombre interior, bendecidos, chao, cielos abiertos.